Como les mencioné hace un momento, pues la hidrostática nos refiere al estudio de los fluidos en reposo. Inicialmente, pues nosotros debemos de tener en cuenta de que como seres humanos dependemos de dos cosas muy básicas, que es el aire y el agua, ¿sí? Y las propiedades de todo ello es importante para la comprensión de muchos fenómenos, ¿sí? Como por ejemplo, por qué un mosquito cuando se asienta sobre la superficie del agua no se hunde, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, cuando usted se lanza al mar a nadar o a una piscina, sobre todo las mujeres, cuando salen de la piscina, el pelo o el cabello se le hace un solo montón, o sea, se unen, ¿sí? ¿Por qué los globos de helio, por ejemplo, se elevan eh, a alturas muy considerables? ¿Por qué dentro del mar, por ejemplo, se puede mantener un submarino o un buzo? Entonces, todo esto depende de la hidrostática, ¿no? Entonces, la hidrostática es el estudio de los fluidos en reposo. ¿Qué son los fluidos? Son los que pueden obtener forma dependiendo del recipiente que lo contenga. Hay fluidos que son líquidos, hay fluidos que son gases. Tanto en biología como en ecología son conjuntos de moléculas que se ordenan aleatoriamente, ¿sí? Nosotros podemos hacer el estudio de los fluidos en reposo, a lo que le vamos a llamar hidrostática, y los fluidos en movimiento, a lo que le vamos a llamar hidrodinámica. Los fluidos tienen que ver bastante con la densidad dependiendo del líquido, del gas o del fluido que sea. No es lo mismo hablar de la densidad del agua que la densidad del aceite o del mercurio. Entonces, las respectivas fórmulas que vamos a utilizar para aquello nos van a permitir hacer la diferencia de densidades, ¿sí? Eh, la densidad está relacionada con la masa y con el volumen, es decir, es directamente proporcional a la masa. Mientras más masa exista, mayor es la densidad, y mientras más volumen exista, menor va a ser la densidad. Esa es básicamente la densidad, a la que denominamos como densidad absoluta. Existe también una densidad relativa que existe para comparar cuál de las densidades de los líquidos, de los fluidos es mayor que la otra en comparación a la densidad del agua. Entonces, la densidad relativa es la división entre la densidad de un fluido sobre la densidad del agua. Y para que se vayan grabando el tema de la densidad, está medido en kilogramos por metros cúbicos. Es decir, que la densidad del agua equivaldría a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos o 1000 kilogramos por metro cúbico. Es algo que ya de cajón debe de comprender. Ejemplos de densidades. El metal más ligero de todos es el litio, con una densidad de 530 kilogramos por metros cúbicos. La densidad de la sangre es de 1060 kilogramos por metros cúbicos. El osmio es el metal más denso, conocido con una densidad de 22.570 kilogramos por metro cúbico. El plasma de quartz tiene una densidad de 1 por 1019 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Entonces esos son ejemplos de densidades, ¿no? En cambio, el peso específico es la relación que existe entre el peso de un cuerpo y el volumen de este cuerpo o de esta sustancia, ¿sí? La relación que existe es entre newton por metros cúbicos, ¿sí? La relación de la densidad es kilogramos por metros cúbicos, y el peso específico es newton por metros cúbicos. Hay que tener muy en cuenta eso para no confundirse, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos. El peso específico del acero es 7850 newton metro cúbico. El peso específico del aluminio, 2700 metros cúbicos, newton metros cúbicos, ¿sí? Algo que también vamos a relacionar en la hidrostática es la presión, que es la relación que existe entre la fuerza que se aplica a una determinada superficie. Yo, a un grupo de estudiantes en el otro paralelo les pedí por favor que me explicaran, y se los voy a pedir a ustedes también. Va a llegar una asignación donde usted me tiene que hacer un video práctico de qué sucede y me tiene que explicar, ¿no? ¿Qué sucede cuando usted coge un clavo? ¿Sí?
y pone la punta en un pedazo de madera y con un martillo comienza a ejercer presión sobre este clavo, es decir, comienza a clavar en pocas palabras. ¿Y qué sucede si usted a otro clavo le da la vuelta y en vez de poner la punta sobre la superficie de la madera, pone la cabecita, lo que está más anchito? Y comienza usted a ejercer presión y a pegarle con el martillo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre los dos procesos? ¿Y qué saca usted como conclusión? Ya les voy a hacer la asignación en estos días para que usted haga el ejercicio práctico. Ahora, los chicos me pidieron calificación para el examen sobre ese video. Vamos a pensarlo todavía. A ver cómo nos sale, nos resulta este pequeño experimento, ¿sí? Ya. ¿En dónde existirá más presión? Por ejemplo, si usted está sentado sobre una silla, la silla tiene cuatro patas, es decir, ahí hay una superficie por la que se está ejerciendo una presión. O si usted, como por ejemplo las mujeres, tienen zapatos de taco y le pisan el pie a alguien, ¿en dónde existirá más presión? Si usted por accidente se sienta y con la pata de la silla pisa el pie de alguien o con los tacos de unos zapatos súper finos, ¿sí? Entonces ahí usted verificará si que a más área hay mayor o menor presión o a menor área hay mayor o menor presión. Ahí tiene que ver la diferencia. Entonces, una de las cosas, uno de los aspectos que vamos a estudiar es la presión hidrostática, ¿sí? Y aquí está lo que le decía, ¿no? Se suponga que está de pie detrás de alguien que se mueve hacia atrás. Quien por accidente le pisa el pie con el tacón de sus zapatos, usted saldría mejor librado si la persona fuera un jugador de básquetbol profesional que usa tenis, o sea, o zapatos normales deportivos, o una mujer pequeña que calce zapatillas con tacón de aguja, en donde se aplicará mayor la presión, ¿sí? Entonces, para que lo reflexione. La presión hidrostática es la que se percibe cuando está sumergido en un fluido, por ejemplo, debajo del mar, ¿sí? La presión que el fluido en reposo ejerce sobre las paredes de un recipiente también se le conoce como presión hidrostática. Hay, cuando el buzo está sumergido en el agua, ahí se están aplicando dos tipos de presión. Por ejemplo, la presión que ejerce estrictamente dentro de la profundidad el agua y la presión atmosférica, la que está fuera del agua, la que todos los días nosotros tenemos experiencia. Todos los días nosotros manejamos la presión atmosférica porque justamente está dentro de nuestro ambiente, ¿sí? Entonces, una de las fórmulas que tiene que tener en cuenta es la fórmula de la tensión superficial, que es igual a la fuerza sobre la longitud. La unidad de medida es Newton sobre metro. La densidad absoluta, que ya hablamos hace un momento, es igual a la relación entre la masa y el volumen, por eso que su unidad es kilogramos por metro cúbico. Si hablamos en el sistema internacional y si queremos hacer la conversión de unidades, porque hay tablas, en el documento que les voy a pasar hay tablas donde habla de densidades absolutas y están medidas unas en kilogramos metros cúbicos y otras están medidas en gramos sobre centímetros cúbicos, ¿sí? Pero aquí está el significado de las variables, ¿no? Por ejemplo, densidad absoluta, la masa de la sustancia del cuerpo y el volumen que ocupa la sustancia o cuerpo, ¿sí? El peso específico, que también vimos hace un momento, un breve concepto, que es igual al peso sobre la unidad de volumen. Ahora, haciendo una transformación de unidades, llegamos a la conclusión de que el peso específico también es igual a la densidad por la gravedad, ¿sí? ¿De acuerdo? Densidad por la gravedad. Ya les voy a pasar el documento, ¿sí? La unidad de la presión es el pascal, ¿sí? La unidad de la presión es pascal, que es igual a la fuerza dividida en el área. Existen otras unidades, como por ejemplo una atmósfera, que es igual a 1.013 por 10 a la quinta pascal, y esto es igual a 760 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio.
es decir, 14,7 libras sobre pulgadas al cuadrado. Es la relación que existe entonces entre una fuerza sobre una determinada área o superficie. La presión hidrostática, la fórmula es la densidad por la gravedad y por la profundidad. H es profundidad, ¿sí? Existe la presión absoluta o total, que es igual a la presión atmosférica. Ya vimos hace un momento a qué es igual la presión atmosférica. La presión atmosférica es igual a 1,013 por 10 a la quinta pascal. O sea, una atmósfera es una presión atmosférica por la densidad, por la gravedad y por la altura, ¿sí? Entonces, la densidad por la gravedad y por la altura es la presión hidrostática, más la presión atmosférica, nosotros tenemos una que se denomina presión absoluta o presión total, ¿sí? Aquí tenemos la ecuación fundamental de la hidrostática, nos habla sobre el fluido que está dentro de un recipiente a una determinada altura y a una determinada presión. Entonces nosotros tenemos diferentes ecuaciones, ¿sí? La presión en el punto uno es muy diferente a la presión en el punto 2 debido a la altura, no a la densidad, debido a la profundidad, en pocas palabras, ¿sí? Eso es lo que se toma en cuenta al momento del cálculo de la presión absoluta. El principio de Pascal nos habla de determinados fuerzas que se aplica a un par de tubos a los que la entrada le denominamos émbolo, el émbolo mayor y el émbolo menor. Entonces, dependiendo de la fuerza que se aplica, pues va a ejercer una mayor o menor fuerza dependiendo del área que también se aplique este émbolo, ¿sí? El principio de Arquímedes, que no es otra cosa más que el cálculo del empuje. ¿A qué se refiere con el principio de Arquímedes? Por ejemplo, cuando usted se lanza a la piscina o cuando se lanza al mar, su cuerpo va a ocupar el espacio que tenía el fluido. ¿Y qué va a pasar con el fluido? Se va a expandir. Entonces ahí hay un empuje que hay que calcular, ¿sí? Es decir, usted va a ocupar un espacio que antes era ocupado por un fluido, por un líquido. Entonces ahí nosotros vamos a determinar el empuje de ese cuerpo, ¿sí? Entonces yo les voy a pasar unas diapositivas en la medida posible porque ya mismo se va la energía eléctrica por acá también, a más tardar hoy más tarde o mañana en la mañana, ¿sí?